Se rieron porque llevaba barro en las botas. Lo llamaron ignorante por no usar corbata. Pero nadie sabía que ese campesino había estudiado leyes en silencio. Y estaba a punto de hacer temblar los cimientos de un juzgado entero. Esta no es solo la historia de un juicio. Es la historia de un hombre que fue humillado frente a todos. Que fue tratado como nadie. Y que decidió no callar más. Lo que dijo en esa sala no solo cambió su vida. Cambió la forma en que todo un pueblo entendía la justicia. ¿Y tú? ¿Qué harías si te dijeran que tu voz no vale por cómo te vistes? ¿Por cómo hablas? ¿Por de dónde vienes? La sala de audiencias número 3 olía a humedad. A papeles olvidados y a burocracia oxidada. No había solemnidad ni respeto. Solo el murmullo de quienes ya daban por perdida la causa. Entonces se abrió la puerta. Pedro Vargas entró con paso sereno. Camisa sin almidón, botas manchadas de tierra y una carpeta marrón entre las manos. Nadie lo miró como un igual. Nadie lo tomó en serio. ¿Su abogado?, preguntó el secretario sin levantar mucho la vista. No tengo. Me represento solo. Una sonrisa burlona se escapó entre los bancos. ¡Qué valiente!, murmuró alguien. Pero Pedro no respondió. Solo se sentó en el fondo. Bajó la mirada. Y apretó con fuerza el borde de su sombrero. Aquel hombre, que parecía insignificante en esa sala, llevaba en el alma una historia que nadie estaba preparado para escuchar. La sala 3 olía a polvo antiguo y a autoridad cansada. Los bancos de madera crujían bajo el paso de los asistentes. La luz amarilla de los fluorescentes se reflejaba en el juez Gabriel Ramírez y en el traje impecable de su fiscal. Y allí, en el banco del fondo, Pedro Vargas se sentó con la mirada gacha y el corazón martilleando con cada murmullo que recorría el aire. Cuando el secretario leyó su nombre, la primera risa se escapó de un abogado de traje reluciente en primera fila. ¿Abogado?, espetó el juez con tono burlón. No, me represento solo. Un silencio incómodo se posó sobre la sala, roto por un susurro que recorrió en anillo. Se cree valiente. Pedro sintió un calor punzante en los mofletes. Cada palabra de descrédito era como un latigazo en el pecho. Recordó el rostro de su padre. Amador Vargas. Aquel hombre silencioso que nunca se permitió caer. Y aferró con fuerza el borde de su carpeta. El abogado del municipio desplegó mapas y fotos aéreas. Coloreó con voz altiva la idea de que aquel hombre de botas embarradas no era más que un intruso. Cada diapositiva era un puñal. No cumple estándares. Construyó sin permiso. Ignoró notificaciones. Los presentes asintieron con suficiencia. Algunos se limpiaron el labio con desdén. Pedro cerró los puños. Su respiración se volvió rasposa. Por un instante, el mundo pareció encogerse. Las miradas se clavaban en su camisa arrugada. Sus gestos temblorosos. Su simpleza aparente. Sintió cómo la traición afloraba en su garganta. Traición a su propia sangre de campo. Traición a la promesa de justicia que había creído eterna. Y entonces, con la voz casi rota, alzó la cabeza y pronunció solo 4 palabras. Esto no es justo. El juez arqueó la ceja. Los asistentes contuvieron la risa. Pero en ese instante un destello de vida iluminó el pecho de Pedro. No estaba solo en su dolor. Recordó la mirada compasiva de Mabel, su madre adoptiva. Cuando su cuaderno negro reveló su herida infantil, recordó el abrazo de Teresa. La mujer que lo supo hijo aún sin lazo de sangre. Esas memorias, entrecruzadas con la humillación presente, tejieron un escudo de dignidad. Pedro se incorporó con el pulso firme y, sin acritud, reveló un plano trazado a mano. No era dibujo infantil. Era el mapa de una vida sembrada en aquella tierra. Esto,
dijo señalando cada línea. Es mi historia. Un murmullo diferente recorrió la sala. Sorpresa disfrazada de incredulidad. Los labios del juez se fruncieron. El aire se volvió espeso. Pedro guardó su carpeta y añadió, con voz lenta y clara: no nací para mostrar papeles. Nací para mostrar hechos. Y en ese silencio que siguió, algo cambió. No había acabado la audiencia, pero sí había nacido la semilla de un respeto incipiente. Mientras el juez apenas lograba recomponerse, Pedro salió de la sala con la frente alta, llevando consigo no solo el polvo del campo en sus botas, sino la certeza de que su voz, por primera vez, había resonado con fuerza. Cuando Pedro Vargas salió del juzgado, no veía rostros, solo escuchaba el eco de su propia respiración. El viento le trajo sin querer un retazo de recuerdo. El aula de la Facultad de Derecho. Pupitres alineados. Pizarras verdes llenas de códigos y nombres imposibles de memorizar. Allí había sido un alumno destacado. Un becario que llegó desde el rancho de los Molles con la ambición de romper su destino. En sus manos temblorosas llevaba, invisibles a los demás, las páginas amarillas de un cuaderno universitario, subrayados en tinta azul. Esquemas de doctrina, citas de juristas extranjeros. Cuando recibía la medalla a la excelencia jurídica, su madre lo abrazó con orgullo, mientras en su mente una voz susurraba: no importan los orígenes. Luego vino el desastre más cruel. El adiós de Clara. Una infección implacable. La indiferencia de hospitales sobrecargados. La falta de influencias para exigir justicia médica. Pedro abandonó la carrera al sentir que el saber no servía si no llegaba a quienes más lo necesitaban. Devolvió su toga. Despachó su toga de estudiante y volvió a arar la tierra que nunca abandonó por completo. Aquella renuncia fue un puñal interno, el orgullo herido, la rabia contenida y la convicción de que, sin títulos, nadie escucharía su palabra. Guardó el cuaderno en un baúl de madera y prometió no volver a abrirlo. Él, el huérfano de la ley, acababa de convertirse en un campesino sin pasado académico. Un hombre cuya voz perdería valor en cualquier tribunal. Pero dentro de Pedro aún bulía una pregunta: ¿por qué el conocimiento debía servir solo a los poderosos? Cada mañana revisaba sus viejos apuntes en secreto, amenazado por la pena de admitir sutilmente su propia erudición. El barro de sus botas se mezclaba con el polvo de los folios olvidados en el ropero. Cuando el juez Ramírez conoció su apelación manuscrita, aquella pared de argumentos trazados a mano, descubrió que detrás del rostro bruñido de campesino latía una mente entrenada en derecho civil y agrario. El archivo universitario cayó como un mazazo. Pedro Vargas, ex medallista de oratoria jurídica, egresado con honores, abandonó la carrera en 1991. El juez, impasible ante su toga descolgada del hombro, ahora supo que había subestimado una vida entera de preparación. En el silencio posterior al hallazgo, Ramírez escuchó el peso de la traición, su propia arrogancia, el murmullo de todos esos años pensando que un hombre de campo no podía recitar artículos del Código Civil. Y Pedro, lejos de sentirse triunfador, comprendió la profunda ironía de su historia. Me enterré a mí mismo para que nadie supiera quién era, le confesó a su cuaderno la noche previa a la sentencia. Hoy, esa verdad me da fuerza. El contraste de su existencia se convirtió en abismo emocional. La humillación pública. La renuncia voluntaria a un título que dictaminaba su valor. Y la revelación sorpresiva de un pasado brillante que nadie quiso recordar. Hubo dolor, sí. Y hubo furia. Pero sobre todo, un anhelo de justicia que creció hasta romper el silencio.
El murmullo burlón de la sala se desvaneció en el instante en que Pedro Vargas alzó la cabeza. Aquellos pasillos despintados y aquel estrado polvoriento se estremecieron cuando, con el sombrero entre manos, pronunció sus primeras palabras. No fue un discurso adornado con latines rebuscados ni con tecnicismos impenetrables, fue la ley misma, traducida al acento lento y profundo de alguien que aprendió a hablar con la tierra en la piel. Cada sílaba salía de su boca cargada de memoria. Citó con firmeza la resolución de 2006, puntualizó la omisión del nombre de su padre y describió la posesión pacífica como un derecho que brota del arraigo. No hubo risas, ni gestos de impaciencia. El juez Ramírez, erguido tras su escritorio, sintió cómo las capas de prejuicio se desprendían de su mirada. El público, incrédulo, se aferró a cada afirmación. Había magia en esa voz que decía, terra, en lugar de, tierra. Que hablaba de rústicos mojones y de, servodumbre, con la definición exacta de un códice oficial. Dentro de Pedro, la tormenta interna estallaba en destellos de orgullo y vértigo. Recordó las noches en vela repasando apuntes. El llanto contenido tras la partida de Clara. El peso de haber enterrado sus propios sueños. Ahora esos años de silencio cobraban sentido. Su voz tenía el calibre de 1000 folios jurídicos. Fue entonces cuando sintió nítidamente la traición de quienes lo subestimaron. Colegas. Jueces. El sistema entero que lo vio primero como un campesino testarudo, y no como un hombre de leyes. Mientras hablaba, su corazón se aceleró por el miedo a fracasar de nuevo. Pero cada palabra derribaba un prejuicio. Su interlocutor, el fiscal, el abogado del municipio, quiso interrumpirlo, pero se detuvo ante la solidez de sus argumentos. Pedro no gritó, simplemente dejó hablar su verdad. Fue un canto moderado, pero infinito. La ley convertida en voz humana. Pronunciada con la entonación de los que trabajan la tierra desde el amanecer. Al terminar, el silencio duró un suspiro tan hondo que pareció atravesar los muros agrietados de la sala. Luego, un leve aplauso surgió en el fondo. Y poco a poco se hizo más firme. Como el rocío matinal que anuncia la tormenta. En aquel instante supo que había resurgido. No un abogado frustrado, sino un hombre completo, capaz de usar su nombre y su origen como blindaje y como armadura. En el centro de su pecho latía la mezcla de dolor y liberación. Había sido humillado. Había enterrado su propio pasado. Y finalmente se alzaba con la fuerza de quien entiende que la justicia no es un privilegio, sino un derecho nacido de la coherencia. El eco del alegato de Pedro no se diluyó en el aire cerrado de la sala. Giró esquinas. Atravesó portones. Subió y bajó escaleras, hasta posarse en cada calle polvorienta de Santa Lorenza. Al principio, fueron miradas furtivas. El almacenero que dejaba caer un billete en el mostrador pensando en sus propias facturas, la maestra rural que, al barrer el patio de la escuela, recordaba la carta de cesión que su abuelo le mostraba con orgullo, los obreros del campo que alzaban la cabeza cuando pasaban junto a los hangares olvidados. Un día, una voz temblorosa arrancó un aplauso espontáneo en la verdulería. Yo también viví así. Sin papeles, sin nadie que me escuche. Fue la chispa. De pronto, las casas se poblaron de carteles escritos a mano. Yo le creo a Vargas. La memoria no se compra. En los cafés se organizaban charlas sin agenda oficial, donde los vecinos compartían fotos amarillentas de sus antepasados, de expedientes rotos, de sellos borrados,
Cada testimonio era una pieza que encajaba en el rompecabezas de la injusticia. Pedro, en su casa de adobe y vigas, descubrió flores silvestres en el umbral. No eran ofrendas, eran señales de gratitud. Una rama de romero para la memoria. Un clavel para el coraje. Su hijo Tomás le entregaba sobres con cartas anónimas. Madres que buscaban amparo. Chicos que querían estudiar leyes. Ancianos que querían proteger la tierra de sus abuelos. Cada hoja guardaba una historia parecida a la suya. Abandono. Despojo. Silencio roto. En el corazón del pueblo. Bajo la higuera centenaria. Organizaban vigilias. Al caer la tarde, se encendían velas alrededor de un viejo pozo seco. Símbolos de voces que hubieran sido enterradas para siempre. La llama parpadeante proyectaba sombras danzantes en los muros. Y las palabras de Pedro se repetían en coro. La verdad no se ensucia, la verdad se defiende. La tensión social emergió como un torrente. El alcalde ya no despachaba con la misma frialdad. El intendente sintió la pesada mirada de sus vecinos. En una marcha silenciosa, 150 personas avanzaron por la avenida principal, portando pancartas con nombres de vecinos expulsados de sus tierras años atrás. No hubo gritos estridentes, sino un latido colectivo, como el pulso de la tierra reclamando justicia. Pedro, testigo y parte de este despertar, vivió el orgullo y el vértigo de ver a su pueblo transformarse. En su interior, la herida por la humillación se convertía en impulso. Comprendió que su lucha había encendido algo más grande que su propia causa. Recordó entonces a Clara, su amor perdido, y supo que cada paso colectivo era también un homenaje a su memoria. Cuando el estrado volvió a abrir sus puertas, el juez Ramírez percibió un murmullo distinto, rostros conocidos. Vecinos que antes lo saludaban con timidez ahora cruzaban la sala con la cabeza erguida. No llegaban con pancartas, pero traían en los ojos la fuerza de quien recuerda. Pedro avanzó junto a ellos, ya no solo con su carpeta azul, sino con la voz de todo un pueblo. La mañana amaneció con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Santa Lorenza. Expectante, contuvo el aliento. Pedro llegó al juzgado sin toga ni micrófonos, solo con su carpeta azul y el latido firme en el pecho. Al cruzar el umbral, sintió la mirada de vecinos, de viejos compañeros de faena, de niños que sostenían pancartas tímidas. Dentro, el juez Ramírez se alzó tras su escritorio, con la piel del rostro pálida como si la verdad le hubiera arrancado el color. Señor Vargas. Su voz sonó vacía al principio. Luego cobró peso al pronunciar cada palabra. El fallo no fue un estallido. Fue un susurro contundente. La ley reconocía su arraigo. Declaraba nulas las resoluciones previas y validaba su legítima posesión. En ese gesto, el tribunal cerró un ciclo de humillación y arrancó otro de esperanza. No hubo aplausos estruendosos, sino un sollozo colectivo, un reconocimiento mudo de que la justicia, a veces, llega callada. Pedro mantuvo la mirada en el juez, sin revanchas ni triunfalismos. Sintió un nudo en la garganta. Dolor por años de silencio. Alivio por años de lucha. Y alzó la mano para agradecer. Pero su voz se quebró antes de nacer. Entonces comprendió que no se trataba de un laurel personal, sino de un hito para todos aquellos cuyas voces habían sido relegadas al polvo de un expediente. Un salto de fe transformado en jurisprudencia. Al salir, el aire supo distinto. Cada bocanada era un hálito de libertad. El pueblo lo acogió sin banderas ni discursos, solo con miradas cálidas y manos tendidas. Pedro,
con los ojos vidriosos. Supo que la victoria no era solo suya, sino de cada historia enterrada que volvió a brotar. Y mientras avanzaba por la plaza, escuchó el murmullo de un niño que decía: «Papá. Lo hizo por nosotros».